¿Alguna vez te has preguntado dónde terminan todas las cosas que hemos perdido a lo largo de los años? Desde cosas pequeñas como nuestras llaves, hasta ciudades enteras. Aquí hay 20 descubrimientos extraños encontrados en cuerpos de agua drenados. Número 20. Huellas de dinosaurios en Texas. En el abrasador verano de 2022, una sequía brutal dejó a Texas sufriendo. La implacable sequía diezmó a los ganaderos de todo el estado, lo que los llevó a enfrentar pérdidas catastróficas. Pero en medio de la destrucción, surgió un descubrimiento notable en la tierra reseca del Parque Estatal Dinosaur Valley de Glen Rose. Los bajos niveles de agua revelaron huellas asombrosas de un dinosaurio que se estimaba en alrededor de 113 millones de años. El gran tamaño de las huellas era asombroso. Pertenecían a un dinosaurio colosal que se dice que medía más de 15 pies de altura y pesaba 7 toneladas como un mamut. Estas impresiones, generalmente escondidas en las profundidades del agua, estaban perfectamente conservadas, protegidas de los duros efectos del tiempo. Es un increíble recordatorio de los gigantes prehistóricos que una vez caminaron sobre la tierra y un testimonio del impresionante poder de la naturaleza para revelar sus secretos de las formas más inesperadas. Número 19. Río revela buques de guerra hundidos. Hay una sorprendente cantidad de barcos hundidos en varios lugares del mundo, y una gran cantidad de ellos todavía contienen muchas cosas sin explotar y muy peligrosas. La sequía masiva que azotó toda Europa en el verano de 2022 fue nuevamente la responsable de exponer más secretos submarinos ocultos durante mucho tiempo. Esta vez, se trataría de un montón de buques de guerra nazis que quedaron de la Segunda Guerra Mundial en el río Danubio, en Serbia. Estos buques están ubicados cerca de la ciudad portuaria fluvial serbia de Prahovo, y fueron abandonados allí en 1944, cuando la flota del Mar Negro en retirada los hundió cuando las fuerzas armadas soviéticas se dirigían hacia ellos. Los bajísimos niveles de agua de 2022 revelarían nada menos que 20 enormes y antiguos naufragios en este tramo del río Danubio. Se cree que estos barcos todavía contienen literalmente toneladas de explosivos y municiones, y aunque parece peligroso tenerlos en un río donde hay gente, en realidad representa un riesgo genuino para el transporte marítimo que se realiza en el área. Cuando el nivel del agua es tan bajo, los barcos hundidos en realidad causan atascos de tráfico, mientras los otros barcos en el área luchan por navegar alrededor de los grandes cascos que se elevan. Pero si chocaran contra uno de estos naufragios fuertemente armados, podrían causar daños graves. Se estima que costaría alrededor de $30 millones realizar las operaciones de salvamento necesarias para retirar las municiones y explosivos de la zona y rescatar los restos de los barcos. Número 18. Surge un pueblo fantasma. Este lugar de aspecto espeluznante puede parecer el escenario de una película sobre un mundo futuro distópico, pero este es un lugar real y ya está en nuestro mundo. Da miedo, lo sé, pero es verdad. La región noroeste de España también fue víctima de una grave sequía en 2022, y como resultado, un pueblo fantasma resurgiría del fondo del embalse de Alto Lindoso. Un pueblo que alguna vez estuvo cerca de la frontera entre España y Portugal, fue inundado por una represa hidroeléctrica e inundó un valle hace 3 décadas. Las aldeas, los edificios y la infraestructura se perdieron en el agua y sus habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares y trasladarse a terrenos más altos. Sin embargo, la prolongada sequía hizo que descendieran los niveles de agua en el embalse, dejando al descubierto los restos de la aldea sumergida. La gente aprovecharía el tiempo que se había revelado la aldea para venir a mirarla, hurgar entre los restos encantados y reflexionar sobre la naturaleza de tales fuerzas destructivas. Es algo genial de ver, pero también un poco aterrador, ¿no crees? Número 17. Bomba sin detonar. En el corazón de Europa, en Italia, las sequías extremas que asolaron el continente durante el sofocante verano del año 2022 lograron evaporar muchas masas de agua y redujeron muchas otras a sus niveles más bajos jamás registrados. Una de esas masas de agua que sintió de manera significativa el impacto de la sequía fue el río Po en Italia. El río Po no es una vía fluvial cualquiera. De hecho, es una de las vías fluviales más vitales y significantes de Italia, extendiéndose por 400 millas a lo largo del país.
Su importancia reside no solo en su tamaño, sino también en su relevancia histórica y cultural para la nación italiana, además de las obvias propiedades esenciales para la vida que proporciona el agua dulce. La sequía ha provocado una escasez crónica de agua que ha llevado a cosechas fallidas, todo ello como resultado de la extrema falta de agua que ha asolado la región. Grandes secciones de este río, tan crucial para la vida y la historia de Italia, se han secado por completo. En algunos lugares, este fenómeno ha revelado objetos ocultos que habían permanecido ocultos bajo la superficie del agua durante años. Uno de estos objetos fue una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, un recordatorio sombrío del pasado bélico de Europa. Fue descubierta en el lecho del río por pescadores cerca del pintoresco pueblo de Borgo Virgilio en Lombardía. Los 3.000 residentes locales tuvieron que ser evacuados mientras se retiraba cuidadosamente la bomba, un proceso que culminó con una explosión controlada para garantizar la seguridad de la región y sus habitantes. Número 16. Cuevas de Longyu. Después de que se drenara un estanque local en China, se descubriría esta red de antiguas cuevas submarinas creadas por el hombre. La gente siempre había creído que los estanques de Longyu no tenían fondo, pero esa idea simplemente inspiró a un hombre local a ir y descubrir cuán sin fondo realmente tenían. Este tipo entrometido convenció a sus vecinos para que lo acompañaran y compraran una bomba de agua para comenzar a vaciar el estanque local. Suena un poco loco, y si eso sucediera en la mayoría de los lugares, probablemente habría un grupo de vigilancia vecinal muy descontento que estaría luchando contra los culpables para alejarlos de su bomba de agua. Y en el peor de los casos, probablemente serían arrestados. Pero ahí estamos. Las cosas deben ser muy diferentes en Longyu. Entonces este tipo drenó completamente uno de los estanques, y fue entonces cuando descubrió que, he aquí, no tenía fondo en absoluto. Sorpresa desagradable. De hecho, ocultaba la entrada a una cueva hecha por un hombre súper antiguo. Este descubrimiento fue simplemente demasiado tentador para otros habitantes locales, y todos querían drenar también todos sus estanques. Hubo un gran problema con las bombas de agua en la ferretería local, y todos en Longyu se limpiaron en un estanque que drenaba frenesí. No importa los peces u otros animales salvajes que puedan vivir allí, o incluso el hecho de que estos estanques se usaron para muchas cosas dentro de la comunidad. Nadie sabía lo que significaba, pero todos parecían tener estas cuevas extrañas. Los orígenes de estas cosas aún se desconocen, pero ahora están abiertas a los turistas, naturalmente. Número 15. El templo perdido reaparece. Los bajos niveles de agua de una presa en el centro de Tailandia en 2019 conducirían a un descubrimiento extraordinario. A solo el 3% de su capacidad, la más baja registrada, el embalse descubrió un templo budista que había estado sumergido durante 20 años. A pesar de los peces muertos que cubrían el templo, turistas y monjes budistas acudieron en masa para ver y rezarle a la estatua de Buda sin cabeza de 13 pies de altura en las estructuras rotas del templo. Los visitantes presentaron sus respetos al Buda cubriéndolo con flores, convirtiéndolo en un espectáculo digno de contemplar. Si bien los templos resurgidos atrajeron a decenas de turistas, una sequía representó una amenaza significativa para las comunidades locales. La presa es esencial para regar más de 1,3 millones de acres de tierras de cultivo, lo que hace que una sequía de esta magnitud sea desastrosa. Pero aún así, durante ese breve período, el templo fue descubierto nuevamente, y los visitantes pudieron presenciar una vista rara y única, algo que había estado oculto durante 20 largos años. Número 14. Ciudad fantasma submarina. La antigua ciudad de Bluffton había estado oculta bajo las aguas del lago Buchanan durante los últimos 75 años, pero las últimas sequías lo han revelado al mundo una vez más. De hecho, el lago ha descendido 26 pies en los últimos tiempos y ha surgido la ciudad fantasma. En 1937, el río Colorado fue domesticado con la finalización de la presa Buchanan. Sin embargo, el recién formado lago Buchanan provocó la inundación de miles de acres de tierra en los condados de Burnett y Llano. Los alguna vez prósperos huertos de nueces, los campos de maíz y la ciudad de Bluffton simplemente fueron tragados por la crecida del agua. Como lugar del casco antiguo de Bluffton, donde ahora se encuentra el lago Buchanan,
Los visitantes aún pueden ver restos del pasado. Montones de piedras y cimientos de concreto sirven como un sombrío recordatorio de las casas, las tiendas e incluso la desmotadora de algodón que una vez estuvo allí. Sin embargo, estos edificios fueron reubicados antes de que subieran las aguas. Lamentablemente, algunos visitantes no han podido resistir la tentación de llevarse consigo un pedazo de historia. Aunque es ilegal sacar artefactos del sitio, algunos se han llevado recuerdos. Cuando el nivel del agua cae aún más, erosionando la ya frágil historia de la zona, es un recordatorio de que nuestro pasado es delicado y que todos tenemos la responsabilidad de protegerlo para las generaciones futuras. Número 13. Pueblo italiano resurge. Imagina una ciudad perdida que estuvo sumergida bajo el agua durante más de 70 años y de repente resurge. Eso es exactamente lo que le pasó al pueblo de Curón, en el norte de Italia, cerca de las fronteras de Suiza y Liechtenstein. En 1950, el pueblo fue inundado por una planta hidroeléctrica y parte de la fusión de dos lagos cercanos, lo que provocó que el pueblo desapareciera bajo las aguas del lago Rigia. A pesar de estar sumergida, la torre del pueblo era tan alta que sobresalía del agua y todavía hoy se mantiene como símbolo del pueblo. La ciudad eventualmente sería reconstruida cerca en un lugar más alto, pero el campanario, que tiene más de 700 años, fue restaurado en julio de 2019 para preservar la historia de la región. El proyecto de restauración se llevaría a cabo para reparar grietas severas en la torre, y el techo realmente viejo había sido causado por filtraciones de agua. Con el paso de los años, cuando los niveles de agua no hayan bajado tanto y la ciudad esté bajo el agua en invierno, se congelará y la gente podrá caminar hasta el campanario para verlo más de cerca. Hay leyendas que dicen que todavía es posible escuchar el repique de las campanas, a pesar de que no ha habido campanas dentro de la torre desde antes de que el área se inundara. Oh, espeluznante. Número 12. Tesoros escondidos del canal. El canal Saint-Martin en París es un lugar de reunión popular, pero también es un pozo negro de basura y suciedad. Aproximadamente cada década, el canal se drena y limpia, revelando un tesoro escondido que incluye botellas de vino, sillas de oficina, bicicletas y maletas, todos cubiertos por el lodo espeso y marrón del canal. Pero eso no es todo. El canal también ha albergado una serie de rarezas, desde armas y municiones hasta señales de tráfico y lavadoras, e incluso se han encontrado coches y carritos de compras acechando bajo las aguas turbias. El proceso de limpieza no es tarea fácil. Cuesta millones de dólares y tarda 3 meses en completarse. Pero a pesar de la agotadora tarea que tienen entre manos, los espectadores acuden en masa para presenciar el espectáculo, maravillándose ante los extraños objetos que se extraen de las profundidades del canal. Es un recordatorio de que incluso en una ciudad tan glamorosa como París, la gente todavía puede ser asquerosamente descuidada con su basura. La próxima vez que sienta la tentación de tirar su basura a un cuerpo de agua, piénselo 2 veces. Podría terminar en exhibición para que todos lo vean y todos juzguen. Número 11. El antiguo templo mexicano. En el estado de Chiapas, México, se encuentra en un sitio único que solo es visible cuando los niveles de agua son extremadamente bajos. Una iglesia del siglo XVI ubicada en un embalse, la iglesia, ahora en ruinas, pasa la mayor parte del tiempo sumergida en el agua, lo que la convierte en una vista bastante notable cuando aparece. Dependiendo de a quién le preguntes, se le conoce como Templo de Santiago o Templo de Quecha. Construida en el siglo XVI, probablemente por colonos españoles, la iglesia mide 183 pies de largo, 42 pies de ancho y cuenta con un campanario de 48 pies de alto. La iglesia se construiría en 1564 como resultado de un aumento demográfico, pero fue abandonada en 1773 cuando una plaga azotó la zona, lo que provocó una disminución significativa de la congregación. Desde 1966, cuando se creó el embalse, la iglesia solo ha aparecido 2 veces, una en 2002 y otra en 2015, cuando el nivel del agua bajó lo suficiente como para que la gente saliera y la visitara. Dado que la sequía parecía estar aumentando, es posible que la iglesia vuelva a convertirse en un elemento habitual del paisaje. Número 10. Ciudades antiguas descubiertas. ¿Cómo se pierde una ciudad entera? Bueno, resulta que sucede con mucha más frecuencia de lo que piensas,
y por lo general, terminan bajo varios pies de agua. Este es el descubrimiento sorpresa de una antigua ciudad de 3.400 años de antigüedad en Irak. Llevaba décadas sumergido cuando el embalse que lo cubría alcanzó niveles récord debido a la sequía. Las aguas del embalse retrocedieron tanto que los arqueólogos pudieron adentrarse en el lugar y comenzar a descubrir y cartografiar todo el lugar. Se les ha brindado información nueva y valiosa sobre la era del Imperio Mitanni, que fue dominante en Irak durante la Edad del Bronce. También les ha brindado más información para comprender otros sitios arqueológicos cercanos, como el sitio de 5.000 años de antigüedad que fue descubierto recientemente en Harapán. Y quiero decir, es bueno conocer toda esta historia y encontrar todas estas cosas antiguas e interesantes que pensábamos que habíamos perdido. Pero mantenerse con vida, tener agua y comida, y no morir en un calor insoportable, es probablemente una situación preferible a desenterrar basura vieja perdida. ¿O simplemente estoy siendo miope? Analicemos todo este asunto en la sección de comentarios a continuación ahora, ¿de acuerdo? Número 9. Lago de esqueletos. Y ahora algo completamente espantoso. Allá por 1942, un guardia británico hizo un descubrimiento en Rupkund, India, que asustó a todos. Había un lago helado que parecía estar lleno de esqueletos. El hielo se estaba derritiendo debido a las condiciones del verano, y había comenzado a revelar cada vez más restos óseos que flotaban en las aguas y se amontonaban por todo el borde del lago. Como eran tiempos de guerra, inmediatamente se supuso que debían ser los cuerpos de soldados enemigos que habían intentado colarse en la India. Pero tras una investigación más profunda, descubrieron que estos cuerpos no eran lo suficientemente frescos para hacerlo. Parecía que los huesos probablemente eran bastante viejos, aunque no podían determinar cuántos años, o en realidad, qué era lo que realmente podría haber matado a más de 200 personas en este valle. Luego, en 2004, una expedición al lugar hizo un descubrimiento. Los cuerpos databan de alrededor del 850 después de Cristo, y todos parecían pertenecer a dos grupos distintos de personas, una tribu o familia y un grupo de lugareños. Los artefactos descubiertos junto a los esqueletos revelaron que se trataba de un grupo que estaba siendo guiado a través del valle por guías de la zona. Todos habían muerto de la misma manera, con fuertes golpes en la cabeza recibidos por un objeto redondo directamente desde arriba. Y fue entonces cuando la trama se complicó. Luego descubrieron una antigua canción popular de la región que describía a una diosa que, enojada por los forasteros, dañaba sus montañas y que había arrojado sobre ellas enormes piedras de granizo tan duras como el hierro. Se concluyó que todas estas personas habían quedado atrapadas en el valle cuando llegó una terrible tormenta de granizo. Y con granizos de hasta 9 pulgadas de circunferencia, no tenían dónde refugiarse y simplemente murieron. ¡Qué absolutamente aterrador! Número 8. Stonehenge español al descubierto. Esta vez estamos en Cacaras, en España, en un lago afectado por una sequía que ha revelado el lado ligeramente espeluznante de lo que algunos llaman el Stonehenge español. Quiero decir, son piedras erguidas, pero no son tan imponentes o enormes como Stonehenge, pero veo lo que están tratando de hacer. Escondido bajo las tranquilas aguas de un embalse español, se esconde un antiguo secreto. La cúpula de Guadalupe, una maravilla megalítica que se cree que fue construida alrededor del año 5000 a.C., solo ha salido de su tumba de agua un puñado de veces desde que el embalse se inundó en 1963. Descubierto en 1923, este monumento histórico se ha convertido en víctima de la modernización, una víctima del progreso. La labor del gobierno español para llevar recursos esenciales como el agua y la electricidad a las regiones más remotas del país ha tenido un costo considerable. Este esfuerzo ha llevado a la pérdida de importantes yacimientos arqueológicos, con muchos otros aún ocultos bajo la superficie de embalses y presas esparcidas a lo largo y ancho de España. El dolmen de Guadalape, en particular, ofrece un raro vistazo a un pasado que solo podemos intentar reconstruir en nuestras mentes. Este monumento funerario antiguo es una prueba tangible del ingenio, la habilidad y la destreza de nuestros antepasados. Sin embargo, a medida que las aguas siguen subiendo y las presiones del progreso y la modernización continúan aumentando, nos enfrentamos a una pregunta preocupante.
¿Cuántos secretos más de nuestra historia y patrimonio perderemos en las insondables profundidades del tiempo? Número 7. Isla Mormona. Durante la fiebre del oro que barría a través de California en el año 1848, una particularmente notable y ambiciosa entidad, el Batallón Mormón, decidió emprender un audaz proyecto, la fundación de su propia ciudad. Adecuadamente, esta efervescente comunidad fue bautizada como la Isla Mormona. Contaba con una población floreciente de 2.500 habitantes y estaba repleta de tiendas y hoteles, evidenciando su prosperidad. La ciudad se convirtió en un próspero centro minero, bullicioso y lleno de actividad. Pero, como muchas historias de auge y decadencia, la Isla Mormona no fue inmune a la tragedia. Un devastador incendio en 18 de 1856 marcó el inicio de su declive, seguido por una disminución gradual y constante de su población. Eventualmente, estos factores culminaron en su desaparición. Para añadir una nota final sombría a su historia, el gobierno de California decidió inundar la ciudad en 1955 para dar paso al proyecto de la presa Folsom. Hoy en día, solo el cementerio, que fue reubicado, queda como un recordatorio silencioso de la existencia de la ciudad que una vez floreció y luego se perdió en el tiempo. Pero recientemente, cuando California enfrentaba una grave escasez de agua, las aguas retrocedieron debido a la sequía y la ciudad, una vez inundada, emergió de las profundidades. Los restos de la ciudad, que incluían sus estructuras y diversos artefactos, ahora son visibles para todos. Los exploradores pueden pasear por las ruinas de una comunidad que alguna vez fue bulliciosa y maravillarse con los restos de su antigua gloria, su conmovedor recordatorio de los ciclos de la vida y la muerte, y cómo el poder de la naturaleza puede revelar los secretos del pasado. Para aquellos que aprecian la historia, la Isla Mormona es una visión fascinante y evocadora del pasado de California. Número 6. La playa de Bombay, California. La playa de Bombay, en el desierto de California, alguna vez fue un lugar digno de ser visto. Sin embargo, este antiguo lugar de vacaciones ha sufrido una transformación completa y total desde su apogeo. Y realmente apesta. A finales de los años 50 y 60, la playa de Bombay, situada a lo largo del Mar Saltón, un gran lago en medio del desierto de Sonora en California, era un popular centro vacacional. También se encuentra en la elevación más baja de cualquier lugar de los Estados Unidos, a 223 pies bajo el nivel del mar. Hoy en día tiene todo el encanto de un páramo post-apocalíptico, y durante la década de 1970, los problemas ambientales con este lugar comenzaron a aparecer. El mar había quedado enormemente contaminado por la escorrentía de las tierras de cultivo cercanas, y la costa quedó cubierta de peces muertos. Y ya sabes, peces muertos tumbados bajo el sol del desierto. Eso la convierte en una de las fragancias menos acogedoras conocidas para el olfato. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de los problemas de la playa de Bombay. Los niveles de agua estaban aumentando, y eso significaba que las inundaciones se estaban volviendo más comunes, y nada sobre caminar por el vestíbulo de un hotel dice que tengas unas buenas vacaciones. Al final, todo el lugar fue abandonado, ya que en la década de 1980 se drenaron las aguas, y el aumento de la salinidad logró arruinar el ecosistema sin posibilidad de reparación. Las empresas restantes abandonaron la zona cuando el turismo se detuvo, y la playa de Bombay se convirtió en una ciudad fantasma. En los últimos tiempos, la gente ha vuelto a aparecer, en su mayoría artistas que se inspiran en los extremos del lugar y visitantes curiosos que buscan algo diferente en sus viajes, aunque todavía huele bastante mal. Número 5. Las Piedras del Hambre. En las inexploradas profundidades del río Elba, se ha revelado un mensaje inquietante, grabado en la piedra hace siglos. Si ves este llanto, advierte la inscripción, evocando un inquietante recuerdo de los peligros latentes cuando los niveles de agua descienden hasta puntos críticos. Conocidas como las Piedras del Hambre, estas antiguas reliquias han ido emergiendo con mayor frecuencia a la superficie en los últimos años, a medida que las sequías implacables dejan una huella en la República Checa y el río Elba se ve reducido a un mero hilo de agua. Las piedras sirven como una espeluznante profecía de hambruna y cosechas fallidas, un mensaje codificado enviado desde el pasado por nuestros antepasados,
quienes entendían en profundidad los peligros de ignorar las señales de la naturaleza. Estas piedras no son solo un artefacto de la historia, sino que representan una advertencia eterna, un recordatorio palpable de la fragilidad de nuestra existencia y del equilibrio que debemos mantener con el mundo natural. Por lo tanto, es de vital importancia que prestemos atención a su advertencia y que, como sociedad, aprendamos a prestar más atención a las sutiles, y a veces no tan sutiles, pistas que la naturaleza nos proporciona. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de sufrir las mismas consecuencias que nuestros antepasados. Es crucial que aprendamos de la historia y actuemos antes de que sea demasiado tarde. Número 4. Autos misteriosos en un lago. Hay un lago en Missouri que de repente comenzó a revelar secretos que podrían ser la clave para resolver crímenes de hace mucho tiempo. Como el agua sería drenada de ese lago, la oficina del sheriff del condado de Cass estaba bastante interesada en ver cómo el techo de un automóvil se hacía visible lentamente, visible desde debajo de la superficie del agua. Luego enviaron un equipo de buzos para investigar qué estaba pasando allí abajo, y resultó que en realidad eran 2 vehículos los que iban a necesitar ser recuperados. Esos autos eran un Ford Mustang de 1998 y un Cadillac de principios de los 80. El primer pensamiento del departamento del sheriff fue que estos autos estaban involucrados en algún tipo de delito y tenían que estar conscientes de que era muy probable que hubiera un cuerpo dentro de los vehículos. Esta vez, sin embargo, no había nada más que un aburrido y viejo cieno y un par de peces. Pero cuando el coche empezó a secarse, pronto quedó claro que había agujeros de bala en el techo de uno de ellos y que aún podía haber otras pruebas por encontrar. La trama se complica. ¿Qué ideas tienes sobre estos misteriosos coches del lago? ¿Fue esto un percance de mala navegación o quizás una situación siniestra? Tengamos una discusión al respecto en la sección de comentarios a continuación. Número 3. 1000 Shivalingas. Ahora, antes que nada, debo establecer que este lugar está básicamente lleno de esas cosas llamadas lingers, o a veces lingam, o incluso shivalingas, y probablemente una gran cantidad de otros nombres. Tienen un montón de diferentes dependiendo de quién habla realmente de ellos y cuándo se habla de ellos. Aparentemente se trata de piezas de arte esencialmente abstractas, obras escultóricas que se dice que son representaciones enónicas del dios hindú Shiva. Por eso el lugar se llama Circe y se encuentra en medio de Uttarakanada, en los Ghats occidentales de la India. El río que pasa por allí es el río Shalmala, y a lo largo de sus orillas en la zona se pueden encontrar estas grandes rocas o cantos rodados, muchos de los cuales tienen grabados. Estas son las Shivalingas, por cierto. Cuenta la leyenda que allí hay 1000 de ellos, y efectivamente son muchos. Algunas siguen sin terminar. Otros son extremadamente elaborados. Aparentemente hay restos de Shiva, a veces 2 o más, en casi todas las rocas de este lugar. Y naturalmente, todo esto tiene una historia. La historia cuenta que el rey de Sonda no tenía hijos, por lo que un sacerdote le dijo que hiciera 1008 permanencias de Shiva y sería bendecido con hijos. Así que aparentemente hizo que hicieran todos estos. ¿Funcionó? Bueno, sinceramente no lo sé, pero estoy bastante seguro de que no es la técnica habitual que utilizarías cuando intentas tener un bebé. Número 2. Descubrimientos inquietantes en el lago. En el abrasador verano de 2022, esta vez en las orillas del lago Mead en Nevada. Fue una verdadera revelación, y no en el buen sentido. Los niveles del agua habían bajado tanto que empezaron a salir a la superficie, cosas que muchos hubieran preferido permanecer ocultas. Imagínese un barco hundido de la Segunda Guerra Mundial allí, expuesto a la vista de todos. Pero eso no fue realmente lo peor. A medida que los niveles del agua siguieran bajando, se descubrirían varios conjuntos de restos humanos. Incluso se encontró uno dentro de un barril, lo que muchos han especulado que podría haber estado relacionado con un asesinato de la mafia. Fue un espectáculo sombrío, para decirlo suavemente. Los funcionarios, tensos y expectantes, se estaban preparando para enfrentarse a escenas aún más inquietantes. La preocupación aumentaba, en parte, debido a que el nivel del agua había descendido a su punto más bajo desde el año 1937. Lo más alarmante, sin embargo, era que esta área en particular era conocida por su historia manchada por el crimen organizado.
La anticipación de descubrir más evidencias que pudieran estar vinculadas a estas actividades ilícitas era palpable. Y, como suele suceder en este tipo de situaciones, ocurrieron algunas falsas alarmas que aumentaron aún más la tensión. Encontraron esqueletos de utilería y huesos de animales que, en un primer momento, podrían haber parecido ser humanos. A pesar de estas confusiones iniciales, los funcionarios no bajaron la guardia. Conociendo la historia de la zona, estaban alerta y preparados para encontrar cualquier indicio que pudiera estar relacionado con el crimen organizado. Es realmente impactante y escalofriante pensar en qué más podría estar oculto, acechando bajo la superficie del agua. Número 1. Espada de 1500 años. Una vez más, la sequía había provocado un nivel de agua excepcionalmente bajo en un lago, revelando objetos antiguos y misteriosos que habían estado ocultos en sus profundidades durante años. En esta ocasión, el lago en cuestión se encontraba en Suecia, evidenciando de esta manera cómo el cambio climático, o como muchos llaman el calentamiento global, parece estar dejando su huella en todas partes del mundo. En medio de este escenario, una niña de tan solo 8 años se encontraba remando tranquilamente en las aguas del lago. Durante su paseo, su pequeña mano se cerró alrededor de algo puntiagudo que sobresalía del agua. En un principio, pensó que quizás solo se trataba de un simple palo y estuvo a punto de desecharlo. Sin embargo, al observarlo más de cerca, se percató de que no era un simple trozo de madera, sino algo completamente diferente. Llena de curiosidad y emoción, llamó a su padre para compartir su hallazgo, diciéndole con emoción en su voz que había encontrado una espada. Estas son palabras que, estoy seguro, todos los padres estarían encantados de escuchar de boca de sus hijos. La pequeña entregó la espada a expertos en la materia. Tras estudiarla detenidamente, llegaron a la conclusión de que podría tener alrededor de 1500 años de antigüedad, lo cual es impresionantemente antiguo. Ahora, el lago se ha convertido en objeto de interés para los especialistas, quienes están ocupados investigando y buscando en sus profundidades con la esperanza de encontrar más objetos antiguos. Nos vemos en el próximo video.